corresponde de inmediato examinar el tema 4 de la unidad 2, delitos contra el medio ambiente cometidos durante el curso de la actividad económica. Específicamente vamos a examinar la parte general de la Ley Penal del Ambiente y dos delitos escogidos entre los innumerables que hay en esa ley, ¿no? En dos videos, bueno, al menos en dos oportunidades. En esta oportunidad es la primera parte de este tema 4. Para la semana siguiente vamos a tener la conferencia de la segunda parte de este tema 4. Voy a compartir la pantalla para comenzar con nuestra explicación. Tema 4, unidad 2, delitos contra el medio ambiente cometidos durante el curso de la actividad económica. La Ley Penal del Ambiente vigente es la que aparece publicada en la Gaceta Oficial 39.913 del 2 de mayo del 2012. Es la segunda Ley Penal del Ambiente que tenemos. Si se quiere, esta es mucho más completa que aquella primera en la parte especial. Aquella primera en la parte general era muy, muy buena. Esta en la parte general tiene su, la ley vigente en la parte general tiene sus algunos problemas, como vamos a examinar hoy. El objeto de la Ley Penal del Ambiente, previsto en el artículo 1, tipificar como delito los hechos atentatorios contra los recursos naturales y el ambiente e imponer las sanciones penales. Asimismo, determinar las medidas precautelativas de restitución y de reparación a que haya lugar y las disposiciones de carácter procesal derivadas de la especificidad de los asuntos ambientales. Básicamente, para nuestro efecto, nos interesa lo que tiene que ver con la tipificación de los delitos ambientales. Vamos a hacer un paseo por las diferentes disposiciones generales que tienen relevancia y mucha relación con lo que hemos visto hasta ahora, incluso con la parte, vamos a llamar, la unidad 1 de esta materia penal económica, ¿no? Y estaremos resaltando pues, esos aspectos. En el artículo 2, que se denomina extraterritorialidad, se establece lo siguiente, que curioso, tiene mucho que ver con la naturaleza del problema ambiental, ¿no? Las disposiciones de esta ley son aplicables a las personas naturales y jurídicas por los delitos cometidos tanto en el espacio geográfico de la República, ese es el artículo 3, ¿verdad?, de nuestro Código Penal, como en país extranjero. Aquí empezamos ya el artículo 4, la aplicación extraterritorial, ¿verdad? Si los daños o riesgos del hecho se producen en Venezuela. En este caso, en el caso de hechos cometidos en país extranjero, pero que los daños se manifiestan en Venezuela, en este caso se requiere que el investigado haya venido al territorio de la República y que se inicie la investigación por el Ministerio Público. Requiere también que el investigado no haya sido juzgado por tribunales extranjeros, a menos que habiéndolo sido hubiera evadido la condena. Recuerdan ustedes en Fundamento del Derecho Penal y de la Pena, cuando se hablaba de la validez espacial de la ley penal, el artículo 3, la territorialidad, y el artículo 4 del Código Penal, la aplicación por excepción, la aplicación extraterritorial a hechos no sucedidos en Venezuela de la ley penal venezolana y los requisitos que eran necesarios para hacer procedente, para concretar esa aplicación de la ley penal venezolana. En este caso, fíjense, la ley penal del ambiente se va a aplicar a los hechos cometidos en el espacio geográfico venezolano, como cualquier ley venezolana, ¿verdad? Pero además a hechos cometidos en el extranjero, siempre que los daños ambientales, los riesgos en los que se crea, en los que se pone nuestro ambiente, o en los que se coloca nuestro ambiente, se produzcan en Venezuela. Esto tiene mucho sentido. Un ejemplo que lamentablemente ocurre con mucha frecuencia. Por ejemplo, en Colombia, tiene tiempo que no sucede, pero en Colombia tenían por costumbre los grupos guerrilleros, cuando querían manifestarse, atentados, y el atentado era volar, explotar un oleoducto, ¿verdad? Bueno, hay unos que si lo hacían cerca de la zona frontera, cerca del río, ahorita dudo, yo no sé si es el río Limón que nace allá y desemboca en el lago de Maracaibo, algo así, pero en todo caso, oleoductos que quedan cerca de
ríos que a su vez desembocaban en el lago de Maracaibo. Bueno, allá por supuesto se producía el hecho grave, la explosión del oleoducto, ¿verdad? Pero el daño ambiental lo sufríamos nosotros en Venezuela. O un tanquero, por ejemplo, que lleve petróleo X en aguas extraterritoriales y por allá, bien sea dolosa o bien sea culposamente, vierte pues la carga en el mar, y el mar por efecto de marea X, algo así, trae toda esa sustancia contaminante a nuestros mares, pues el daño se está materializando en Venezuela. Evidentemente, claro, entienden, siempre como aplicación extraterritorial, que recuerden que es de alguna manera secundaria, ¿no? La regla siempre va a ser la aplicación territorial, ¿verdad? Al hecho, y excepcionalmente la aplicación extraterritorial. Por eso es que se aclara que en los casos de aplicación extraterritorial, tanto aquí en este artículo 2 como en el Código Penal en el artículo 4, requisito común, bueno, que la persona no haya sido enjuiciada afuera. Si aquellos guerrilleros los agarran en Colombia, los enjuician en Colombia por ese hecho del daño al oleoducto y los condenan, aquí no lo pueden volver a juzgar. Por más que Venezuela, por aplicación extraterritorial, tuviera competencia. ¿Ok? Este es importante y llama mucho la atención este artículo. Ok, continuamos el artículo 3 y aquí empiezan los problemas más graves. Vean cómo dice este artículo 3. Se denomina responsabilidad penal. La responsabilidad penal a los efectos de los delitos ambientales cuya ejecución exige la violación de una norma administrativa es objetiva. Y para demostrarla basta la comprobación de la violación, no siendo necesario demostrar la culpabilidad. Aquí en negrita, la responsabilidad penal es objetiva, no siendo necesario demostrar la culpabilidad. Bueno, tomen ustedes esa perla, pues. Ya ustedes están en un nivel de la carrera y ya están en la última materia de Derecho Penal Sustantivo, del ciclo de Derecho Penal Sustantivo, que es Derecho Penal Económico. Ustedes fácilmente pueden examinar, pueden comentar esta disposición. Un primer punto, fíjense lo siguiente, que tiene que ver con la redacción, y yo a veces dudo, fíjense. La responsabilidad penal a los efectos de los delitos ambientales cuya ejecución exige la violación de una norma administrativa. Hasta ahí pudiera haber dos interpretaciones. ¿Será que hay algunos delitos ambientales cuya ejecución no exige la violación de una norma administrativa? Esa es una interpretación. O también podemos concluir, miren, todo delito ambiental viola una norma administrativa. Si nos vamos por la primera interpretación, añadiéndole a las críticas que se le puede hacer a este artículo, se rompe la igualdad que exige la Constitución, ¿verdad? Aquí se va a dar un tratamiento distinto al que comete un delito cuya ejecución exige la violación de una norma administrativa, distinta a la que se le va a dar, al tratamiento que se le va a dar a quien comete un delito ambiental que sí exige la violación de una norma administrativa. Entonces, ahí va a haber una discriminación. Eso sí se entiende que hay dos tipos de delitos. Pareciera que, en mi opinión, que todos estos delitos ambientales, todos vulneran además normas administrativas. O sea, porque en esta materia hay el control administrativo. Claro, no descarto, pero en caso tal que uno pueda, digamos, fundamentar, no, mire, es que hay delitos que no es necesario que se viole una norma administrativa. Si los hay, aquí evidentemente hay una discriminación, una desigualdad, añadiendo otro vicio a los que tiene ya de entrada, que ustedes se podrán haber dado cuenta, esta disposición. Vulnera el principio de legalidad, desconoce totalmente la expresión delito que está allá en el artículo 49 cuando sale el principio de legalidad, porque delito supone conducta típica, antijurídica y culpable, que requiere establecer una conducta, establecer además, en todo caso, vinculación objetiva, el autor con el hecho, subjetiva, entre el autor y el hecho, y además la imputación personal, que a la persona pueda reprochársele realmente el hecho, ¿verdad? Porque es producto de su libertad de decisión, porque fue advertido, conoció el mensaje de la norma que le imponía conducirse de determinada manera y libremente desacató, decidió no cumplir con el imperativo que contiene el precepto, ¿verdad? Todo eso hay que demostrarlo, es la imputación objetiva, subjetiva
y personal, ¿verdad? Vinculación entre el autor y el hecho, vinculación objetiva y subjetiva con el hecho. Se vulnera la presunción de inocencia, porque que es fácil, ¿verdad? Para el Estado. El Estado se libera de la obligación constitucional que tiene de desvirtuar el estado de inocencia que todos tenemos. Todos somos inocentes hasta que no se nos demuestre lo contrario mediante una sentencia definitiva. Por lo tanto, el Estado debe demostrar que uno no es inocente. Es decir, debe demostrar que uno es culpable. Entonces, esto de no siendo necesario mostrar la culpabilidad, eso directamente vulnera aquella garantía constitucional, ¿verdad? El principio de culpabilidad, se lo acabo de decir dentro de la concepción de delito, es necesario establecer la vinculación subjetiva entre el autor y el hecho. Y dentro de esa vinculación subjetiva podemos separar también la imputación personal. Debe establecerse que ese ser libre, que es el ser humano, entendido como ser libre, tuvo al menos la posibilidad de conocer el mensaje de la norma, qué es lo que la norma le imponía, y no se condujo conforme a los dictados de la norma y libremente decidió: no cumplo con eso. ¿Ok? Aquí se me dice: mira, protege al ambiente, no emitas gases tóxicos que contaminen. Yo libremente decidí, conociendo ese mensaje, conociendo esa imposición de la norma, decidí libremente no acatarlo. Bueno, eso es principio de culpabilidad. Se viola también valores fundamentales de la Constitución, valores superiores, la protección de la dignidad, el respeto a la dignidad y libertad del ser humano. Esto se afecta a la dignidad y libertad del ser humano cuando, precisamente, como no vamos a tomar en cuenta la parte subjetiva, lo que ese señor libre decidió, en qué circunstancias actuó, lo estamos tomando al ser humano como un mero instrumento, como un mero objeto, incapaz de conducirse libremente. Eso afecta gravemente la dignidad del ser humano. ¿Okay? Aquí añado que además la aclaratoria esa que hicimos de la interpretación esto de la exigencia de una violación de una norma administrativa, dependiendo de cómo lo interpretemos, pudiera añadirse a todo esto la vulneración del principio de igualdad constitucional. ¿Okay? Además, fíjense lo curioso, esta misma disposición, ya no a nivel constitucional, sino al mismo nivel legal, esta disposición del artículo 3 contradice disposiciones de la misma Ley Penal del Ambiente que evidentemente, fácil de la lectura podemos evidenciarlo, exige que se inmiscuya el juez en la parte subjetiva, que establezca culpabilidad, ¿verdad? Contradiciendo esto del artículo 3. Por ejemplo, fíjense, en el artículo, y simplemente sin ahondar, literal, referencias literales, en el artículo 7 de la ley, que se habla de proporcionalidad a la hora de aplicar las penas, dice: el tribunal aplicará las penas dentro de los límites establecidos por esta ley en cada caso. Cosa lógica, ¿no? Tomando en cuenta, y aquí una serie de criterios que debe tomar en cuenta para aplicar esa proporcionalidad, tomando en cuenta el peligro que se produzca o el daño ocasionado, luego el grado de dolo del delito en las personas naturales, o las condiciones en las que la persona jurídica comete el delito, que en todo caso el dolo del delito. Para tomar en cuenta el juez, eso necesariamente se tiene que meter allá dentro de los subjetivos, ¿verdad? El artículo 11.2, que establece reglas de aplicación de las sanciones. Por ejemplo, el numeral 2, ese artículo 11, que dice: salvo disposiciones especiales para la determinación de las sanciones aplicables en cada caso, se seguirán las siguientes reglas. La número 2, independientemente de la responsabilidad de las personas jurídicas, los propietarios o propietarias, presidentes o presidentas, administradores o administradoras, responderán penalmente por su participación culpable en los delitos cometidos por la empresa. ¿Cómo hago yo, juez, para aplicar esta regla si me dicen que no es necesario demostrar la culpabilidad? El artículo 17, denominado responsabilidad por dependientes, quien permita la comisión de alguno de los delitos tipificados en esta ley por parte de aquellas personas naturales o jurídicas que estén bajo su dirección o dependencia, estando
estando en conocimiento y capacitado para impedirlo, será castigado tal y tal. Hay casos en que el principal va a responder por los hechos de su dependiente, pero se establece, como es lógico, ¿no? Para conformar una especie de posición de garante, ¿verdad? Conocer el hecho y haber tenido la capacidad para impedirlo. Y sin embargo, a pesar de que lo conocía y podía impedirlo, no hice nada, respondo. ¿Cómo averiguar si la persona conocía y si pudo o no pudo hacer algo, si era libre para impedir, si no hace falta demostrar la culpabilidad? Imagínense ustedes. Y dos últimos artículos, en algunos otros hay, pero dos, fíjense, en los delitos. En el artículo 68, por ejemplo, la mayoría de los delitos aquí son dolosos, pero hay delitos culposos. En el artículo 68 se denomina propagación culposa de fuego. Las personas naturales o jurídicas que realicen o ordenen realizar quemas autorizadas y sean responsables de la propagación del fuego por no haber puesto en práctica las precauciones que se ordenen en los permisos y reglamentos vigentes al respecto, serán sancionados tal. ¿Cómo yo determinar si hubo culpa? O a lo mejor hubo dolo o no hubo nada, sin meterme en la parte subjetiva. El artículo 93 se denomina contaminación accidental en aguas territoriales. El capitán del buque, propietario, explotador, que por imprudencia, negligencia o inobservancia de leyes o reglamentos haya provocado o no dominado o evitado un accidente tal que haya ocasionado una contaminación. ¿Cómo hago yo para establecer si hubo imprudencia, negligencia? Es decir, si hubo culpa, si el actuar fue culposo, si no hace falta, si me dice el artículo 3 que no siendo necesario demostrar la culpabilidad. Vean cómo este artículo 3 no solamente vulnera claramente principios constitucionales, sino también disposiciones de la misma ley, entra en contradicción con disposiciones de la misma ley. De manera que este artículo 3, pues, asombrosamente está ahí, en esta ley, ¿no? Yo no creo que sea posible hablar a estas alturas de hablar de responsabilidad objetiva en materia penal. Eso ya no tiene... También, no la cito aquí, pero bueno, hay suficientes sentencias de la Sala Constitucional y de la Sala de Casación Penal que exigen para dar por demostrado el delito que se demuestre a su vez el tipo subjetivo. Eso es necesario. Sentencias de la Sala Constitucional que realzan el principio de culpabilidad, que aunque expresamente no está en un artículo de la Constitución, sí se deriva de muchas de sus disposiciones. La que tiene que ver con el principio de legalidad, y que tiene que ver con la presunción de inocencia, y que tiene que ver con dignidad y libertad del ser humano. De otros artículos se deriva el principio de culpabilidad, es decir, tácitamente, la Sala Constitucional lo ha dicho, tácitamente de nuestra Constitución podemos entender que se acepta, el constituyente acepta el principio de culpabilidad, entre otras cosas. Ok. En el artículo, continuando, el artículo 4, también relacionado con nuestra materia, responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las personas jurídicas serán responsables por sus acciones u omisiones en los casos en que el delito sea cometido con ocasión de la contravención de normas o disposiciones contenidas en leyes, decretos, órdenes, ordenanzas, resoluciones y otros actos administrativos de carácter general o particular de obligatorio cumplimiento. Ahora, muy bonito el artículo, pero ¿cómo al final de cuentas fundamentar esa responsabilidad? Aquí me dicen de una manera muy genérica, por sus acciones o omisiones y con ocasión de contravención de... Pero ¿cómo demostrar eso? Específicamente, ¿cómo establecer que una persona jurídica realizó una acción o una omisión? Ahí está el problema, ahí está el detalle, pues. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces, lo mismo que hemos hablado con el Código Orgánico Tributario, lo mismo que hablamos con la Ley de Precios Justos, ese es el gran problema. Lo mismo que hablamos con la responsabilidad de la persona jurídica. Precisamente, ya lo habíamos comentado en el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas. La ley anterior, la Ley Penal del Ambiente del año 92, que esta es del año 2012, 20 años después. La Ley Penal del Ambiente del 92 fue la que estableció por primera vez, de manera muy clara, muy correcta, suficiente. A lo mejor le faltaba un pedacito.
cómo fundamentar la responsabilidad de unas personas jurídicas. Por cierto, esta disposición de la Ley Penal del Ambiente del año 92 fue copiada posteriormente por la Ley contra delitos informáticos, que creo que es 2002, por allá, que es quizá la que mantiene esta precisión en la regulación de la responsabilidad de las personas jurídicas, como veremos en el tema siguiente, ¿verdad? Porque esta ley del 92, repito, derogada por esta, que contiene este artículo 4. Pero vamos a leer cómo era el artículo 3 de aquella ley del 92 para que comparen. Requisitos de las sanciones a personas jurídicas. Independientemente de la responsabilidad de las personas naturales, las personas jurídicas serán sancionadas de conformidad con lo previsto en la presente ley en los casos en que el hecho punible descrito en esta haya sido cometido por decisión de sus órganos, personas naturales, en el ámbito de la actividad propia de la entidad y con recursos sociales, y siempre que se perpetre en su interés exclusivo o preferente. Fíjense, ok, vamos a sancionar a las personas jurídicas, pero una responsabilidad derivada. ¿Derivada de qué? De la participación en el hecho, participación en sentido general, no estrictamente penal, jurídico penal, en la concurrencia, en el involucramiento, pues, de un ser humano, de una persona natural que decidió como órgano competente, como persona que habla en nombre de la persona jurídica, decidió realizar el hecho. Lo hizo en el ámbito propio de la actividad de la empresa, en el cumplimiento del objeto social de esa persona jurídica, con los recursos de la persona jurídica y en su beneficio. Esos son los criterios precisamente para fundamentar esta responsabilidad derivada, pero siempre, 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 no hay otra manera, partiendo de la responsabilidad de una persona natural, de un ser humano que actuó en nombre de la persona jurídica. No este artículo 4, que bueno, no nos dice mucho, a pesar de ello, porque yo creo que no hay otra manera. La única forma de sancionar por la Ley Penal del Ambiente a una persona jurídica es que se cumplan aquellos criterios que están en el año 92, pero que así no estén ahora, son los obvios. Porque, no, yo no voy a cumplir con esos criterios. Ah, perfecto. Ajá. Yo voy directamente a sancionar a la persona jurídica. Oye, perfecto, qué bueno. ¿Cuándo podemos decir que ella realizó la conducta? ¿Cuándo la persona jurídica? Bueno, cuando su presidente... Ah, un momentico, ¿cómo es cuando su presidente? No, cuando su gerente. ¿Cómo que cuando su gerente? Me estás hablando de personas naturales, que son las que realizan las conductas. ¿Ok? Entonces, este detallito es importante. Y lo que yo les comentaba en el tema que es de las personas jurídicas, hablar de penal o no, si es responsabilidad penal, eso me parece que no es, pero no tanto, no tan importante. ¿Okay? Hay que reaccionar necesariamente contra las personas jurídicas que son utilizadas como instrumento para cometer delitos. Que son utilizadas, ¿por qué? Por los únicos que pueden ser sinvergüenzas, hablando coloquialmente, en materia penal. ¿Quiénes? Los seres humanos, evidentemente, no hay otra forma. ¿Ok? Por lo tanto, están establecidos sanciones. Fíjense que en el artículo 5, por ejemplo, establece las sanciones, las principales, hay sanciones principales y accesorias. Las principales están en el artículo 5. Prisión, arresto, y vienen tres que son aplicables a la persona jurídica. La disolución de la persona jurídica. La multa, vamos a ver que conforme al artículo 11, la multa es para las personas jurídicas. Y el desmantelamiento de la instalación, establecimiento o construcción. Esta última, bueno, puede ser en perjuicio de tanto persona natural como jurídica, ¿no? En todo caso, el dueño pues, de la instalación, del establecimiento, de la construcción. Pero la disolución de la persona jurídica, obviamente, es con respecto a la persona jurídica. Y la multa, como veremos en el artículo 11.1, es aplicable a la persona jurídica. En el artículo 6, 12 numerales, 13 numerales, sí, con distintas sanciones accesorias. Muchas de ellas tienen que ver, por ejemplo, el numeral 5, suspensión de las actividades de la persona jurídica hasta por 6 meses, por ejemplo. Mire, la prohibición definitiva de la actividad contaminante o degradante del ambiente. Eso, por supuesto, también es aplicable a personas jurídicas, ¿verdad? Y así, en las sanciones accesorias hay tanto aplicables a personas naturales como a personas jurídicas. Es decir, no es ajeno a la materia ambiental la reacción contra la persona jurídica, pero siempre, aunque expresamente en esta ley no se diga,
es digamos, la forma natural, y añado yo, constitucional de entender las cosas. Tiene que haber esa relación entre ser humano que actúa en nombre de la persona jurídica. Okay. En el artículo 7, que lo referí hace un rato, denominado proporcionalidad, se establecen los criterios para aplicar las sanciones, para que el juez aplique las sanciones, ¿verdad? Continuando rápidamente, en el artículo 11, era el que les quería mencionar, reglas de aplicabilidad de sanciones. Son 3 numerales, pero resalto los 2 primeros. El numeral 1, cuando en un mismo artículo, esto tiene que ver con la sanción principal, aquella de multa, y esto es importante porque la mayoría, quizá 1 o 2 solamente tienen una pena privación de libertad. La mayoría tienen privación de libertad y multa. Dice, cuando en un mismo artículo aparezcan en forma disyuntiva una pena privativa de libertad y una de multa, en todo caso, las primeras, la privativa de libertad, serán para las personas naturales, y las segundas, las multas, para las personas jurídicas. Vamos a ver que la mayoría de los, ya ustedes han trabajado con delitos ambientales, ya. Será sancionado con prisión de tanto a tanto y multa de tanto a tanto. Y normalmente a la referencia al sujeto activo, normalmente hablan de la persona natural o la persona jurídica que realice tal y tal cosa. Bueno, porque la privación de libertad va a ser para la persona natural, lógicamente, no puede ser para la persona jurídica. Y para la jurídica, la multa no para la natural, sino solamente por efecto de este numeral 1 del artículo 11 para la persona jurídica. Y el numeral 2, independientemente de la responsabilidad de las personas jurídicas, los propietarios o propietarias, presidentes o presidentas, administradores o administradoras, es decir, los representantes, los órganos de la persona jurídica, responderán penalmente por su participación culpable, vinculación objetiva y subjetiva con el hecho. Aquí viene una última partecita que no me gusta mucho, en los delitos cometidos por sus empresas. Aquí insiste en este error esta ley penal del ambiente, hablar de delitos cometidos por las empresas, cuando el delito lo comete precisamente el representante de la empresa. Pero bueno, se entiende, y vamos a verle el lado bueno. Mire, cuando relacionemos a una persona jurídica, por supuesto, porque hubo un ser humano que en su nombre, actuando en su nombre, realizó una conducta que dañó el ambiente o puso en peligro el ambiente, llámese como se llame, ostente el cargo que ostente, es decir, actuando en nombre de, le vamos a aplicar sanciones. Pero vamos a sacar lo bueno de esta disposición. Aparte de esa persona natural que va a aparecer vinculado objetivo y subjetivamente con ello, que puede ser el jefe de los obreros, el gerente de mantenimiento, cualquiera el que aparezca vinculado con el hecho, aquí se aclara que el hecho de ser presidente, administrador o propietario, ese simple hecho no me hace responsable penalmente. Esto es importante. Recuerden que por allá en la ley de precios justos ahí no había esa aclaratoria, había que constitucionalmente aclararla, ¿verdad? Aquí se me señala con mucha claridad, mire, usted puede ser dueño, usted puede ser presidente, pero usted me va a responder solo por su participación culpable. Esa expresión, participación culpable, ¿qué significa? Vinculación objetiva y subjetiva con el hecho. Si usted conoció del hecho, si usted lo ordenó, si usted lo realizó, si usted conocía y tenía la capacidad para impedirlo y a pesar de ello se hizo el loco, usted tiene posición de garante dentro de esa empresa por el cargo que ostenta. Si usted conoció y pudo impedirlo, usted responde. ¿Okay? Pero en todo caso, tenemos que vincularlo objetiva y subjetivamente. Para terminar esta primera parte de este tema, vamos a hacer referencia al artículo 12 que mencionamos en los primeros temas por allá en la ley penal en blanco. Recuerden, como ejemplo, es la única ley que tiene esta, que yo recuerde en el sistema venezolano. Aquí lo denomina norma complementaria. Cuando los tipos penales contemplados en esta ley requieran de una disposición complementaria para la exacta determinación de la conducta punible o su resultado, deberá constar en una ley o en un decreto del presidente o presidente de la República en Consejo de Ministros sin que sea admisible un segundo reenvío. Este artículo 12, como en su oportunidad
lo aclaramos, se refiere a las normas penales en blanco muy comúnmente utilizadas en materia económica y específicamente en materia penal ambiental. ¿Ok? Por la naturaleza del objeto que se regula, por lo cambiante de las situaciones, por la necesidad de actualización técnica permanente por el organismo competente para ello, ¿verdad? Por supuesto, siempre manteniendo en la disposición penal en blanco el núcleo esencial de la prohibición, recuerden, y estableciendo la pena. Aquí se hace referencia tanto a las normas penales en blanco impropias, me dice, el complemento debe constar en una ley, eso es norma penal en blanco impropia, recuerden, o en un decreto del presidente, norma penal en blanco propia, aquella que remite para complementar a una disposición de instancia legislativa inferior. En este caso, empieza a bajar esa instancia legislativa, pero solo hasta el presidente, más abajo no. Es decir, la norma penal ambiental en blanco propia, la que para complementarse requiere una norma de instancia inferior, solamente permite, mire, pero que sea el presidente del Consejo de Ministros. No, que la complementó fue un ministro solo, no vale. No, que la complementó aquí el alcalde, no vale. No, que la complementó, no sé, el presidente del Instituto de Aguas, no vale. ¿Ok? Norma penal en blanco impropia, no hay problema. Norma penal en blanco propia, solo si es el presidente el que complementa. ¿Ok? Esto es importante. Bueno, con esto termino esta primera parte del tema 4 de la unidad 2. Para la siguiente semana vamos a trabajar con la segunda parte, ¿ok? Entonces, me despido y cuídense mucho, nos veremos.